Muchas gracias, María Lilia. Muchas gracias, Eric. Un agradecimiento especial a la AP, a la Procuraduría, a la asesoría legal de la Presidencia por la invitación a este evento tan interesante que nos da la oportunidad de explorar varios temas que están en boga y en disputas reales que están llevando todos ustedes defendiendo el tesoro público de sus respectivos países. Entonces, quiero empezar con el primer punto que me consultas, María Lilia, y eso nos permite ahondar un poco más en un punto tocado por Eric. Y es que cuando hablamos de contratos sí, siendo contratos que regulan todo el día del contrato, desde la licitación hasta ya los procedimientos de reclamos y de disputa, uno podría tender a pensar, como señaló Eric, que estamos ante una isla en medio del océano, con contratos que regulan todo, un mundo aislado que no debe ver al resto. Sin embargo, la realidad es distinta. Como también bien señalaba Eric, los contratos FIDIC están enmarcados, forman parte de una tuerca de todo el engranaje legal del Estado. Y todo el engranaje legal del sistema jurídico en el que se están aplicando, ¿no? Los contratos FIDIC no son más que otro tipo de un supuesto específico de contratos. Y cuando hablamos incluso de disputas que vinculan al Estado, no solo aplica el derecho contractual, el derecho civil, sino que podrían entrar a colación también normas de derecho administrativo, principios generales del derecho administrativo, ¿no? Y de hecho, los contratos FID son claros en que tienen una ley aplicable, que es elegida por las partes. Y esta ley tiene aplicación supletoria, pero también tiene principios mandatorios o principios de general aplicación que deberán ser aplicados por los árbitros en tanto surja una disputa. Bueno, los contratos FIC se sujetan a la ley aplicable y en la práctica vemos que ello es así. Los árbitros o los adjudicadores en una mesa de resolución de disputas van a recurrir a las normas de la ley aplicable y van a generar consecuencias muy graves. En mi experiencia, la aplicación de estas normas generales, como la buena fe, actos propios, puede ser determinante en la resolución de la disputa. Puede significar que se caiga el reclamo por un tema de plazos o que proceda el reclamo, ¿no? Entonces, es un aspecto que todos los que platicamos o tenemos ante nosotros una disputa de FI tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y concentrémonos particularmente en el tema de la buena fe. Como todos sabemos, en nuestros sistemas legales, prácticamente todo el mundo se recoge el principio de la buena fe de una u otra manera, ¿no? La buena fe es un principio que puede tener bastantes reglas de diferente tipo y que regula toda la vida del contrato. La buena fe puede establecer deberes de información precontractuales, deberes de negociación precontractuales y posteriores a la firma del contrato. La buena fe puede servir de base para la aplicación de la doctrina de los actos propios, para la protección de las legítimas expectativas de las partes del contrato, puede establecer deberes de consistencia en la actuación de los contratantes. La buena fe también es un criterio interpretativo. En el Código Civil peruano y el Código Civil de Latinoamérica, la buena fe puede servir para entender los términos del contrato. Y como también bien ha tratado Eric, la buena fe, sea en su manifestación como deber o en su manifestación como principio de interpretación, puede llevar a que se flexibilicen algunas reglas que se han establecido en el contrato. Entonces, cuando entramos a una disputa de contratos FIDIC, uno no puede perder de vista todas estas aristas de las normas aplicables que pueden terminar siendo consideradas por el tribunal arbitral o por los adjudicadores, ¿no? Y quiero concentrarme en dos casos particulares en que entran en juego estos principios y llevan a decisiones interesantes, ¿no? Un primer caso reciente vinculado con la expansión del Canal de Panamá. Este es un proyecto que ha generado bastantes disputas, bastantes laudos. Entonces, vamos a concentrarnos en un punto específico de un laudo específico de cientos de páginas. Nos encantaría poder discutir, pero no contamos con el tiempo, ¿no? Entonces, este es un caso en que se disputa una cuestión sobre el concreto, ¿no? En parte del proyecto se había establecido
que para el hormigón o el concreto que se va a utilizar en la obra se va a utilizar basalto, ¿no? Que es una roca ígnea que está ubicada en canteras cercanas al canal, que iba a ser utilizado por el contratista. Sin embargo, llegan al momento de utilizar el basalto y el basalto no estaba dentro de las especificaciones que había pensado el contratista y genera disrupciones, mayores costos para el momento de triturarlo y poder utilizarlo en el hormigón. Entonces, este y otros puntos se genera un arbitraje, ¿no? Y una de las discusiones que se generó es, oye, al momento en que la autoridad del Canal de Panamá lanza la licitación, provee información con respecto al basalto y al hormigón que se va a utilizar en el proyecto. Y esas especificaciones no eran conformes a la realidad que finalmente se encontró el contratista. Entonces, digamos, se levantaron en disputa varias cláusulas propias de FIDIC, pero adicionalmente se levantaron argumentos vinculados con los deberes de información derivados de la buena fe y derivados también de principios de las normas administrativas de Panamá. Entonces, como primera discusión o como primera decisión relevante para lo que estamos conversando ahora, el Tribunal Arbitral del caso encontró que efectivamente era aplicable las normas generales, el principio de la buena fe. De hecho, ambas partes citaron diversas jurisprudencias generales sobre el principio de buena fe, solo de Panamá, sino también de España, que ambas partes consideraron autoritativa para interpretar los requisitos de la buena fe bajo el derecho panameño, ¿no? Entonces, lo que encontró el tribunal es que efectivamente estos deberes de información y de colaboración en el momento, en la etapa precontractual, exigen que la parte que está sacando la licitación, el dueño de la obra, provea cierta información sobre el estado físico del lugar de la obra o de los insumos que se van a usar en la obra y que corresponden a las especificaciones técnicas. Esta parte además no debe ocultar información con la que cuente, ¿no? Entonces todo eso parte no necesariamente del contrato, sino de las normas legales que sirven de base y en las que se enmarcan este contrato, ¿no? Y de hecho el tribunal termina señalando que estos principios, estos deberes precontractuales están integrados al contrato FIDI. Entonces, finalmente, el tribunal hace un análisis complejo de toda la información que se puso a disposición del contratista y encontró que en todos esos estudios siempre se había informado al contratista de las limitaciones que tenía esta información y estos análisis eh, realizados por la entidad. Entonces, el contratista tendría que haber hecho sus propios análisis y no podía tener una justificación para reclamar un incumplimiento de estos deberes a la entidad, ¿no? Entonces, finalmente no resultó en un reclamo sobre este aspecto del contratista. Hubieron otras discusiones y otros argumentos que sí llevaron a declarar fundados algunos reclamos, pero particularmente de este no. Y, digamos, la lección es que de nuevo, uno tiene que tener en cuenta que estos principios generales, el principio de la buena fe, deberes precontractuales, van a ser levantados en el arbitraje y uno tiene que tener mucho cuidado al momento en que ejecuta la obra. Otro caso interesante, es el caso también que se ha hablado más temprano, el caso Mota Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay. Es un caso muy discutido que finalmente fue anulado parcialmente por las Cortes paraguayas. Sin embargo, nos permite centrarnos un poco en esta discusión, la discusión de la aplicación de la buena fe, ¿no? Esta es una disputa de construcción clásica, bastante caótica, con muchos reclamos de ambas partes. Hubo retrasos en el diseño, en la construcción, se impusieron multas o penalidades, hubo reclamos por acceso, entrega de áreas, se suspendieron las obras y hubo diversas reclamaciones. Entonces, un aspecto vinculado con lo que venimos conversando es que el tribunal evaluó la aplicación, de nuevo, de la buena fe y de la interpretación de los contratos conforme a la conducta y al comportamiento global de las partes. Y señaló, ¿no? El contrato debe ser interpretado con la buena fe, conforme a la intención común de las partes, considerándose su comportamiento total.
Y esto llevó a que el tribunal flexibilice, si no es que deje de lado, las reglas de notificaciones y plazos perentorios establecidos en el contrato FIDIC. Y de hecho el tribunal reconoce, ¿no? Son numerosas las instancias en que las partes consciente o inconscientemente se apartaron de los términos estrictos del contrato. Y cita un montón de hechos en que las partes no notificaron a tiempo, reconocieron algunos derechos a pesar de que no se habían notificado a tiempo. Y por tanto rechazó la objeción de admisibilidad interpuesta por la demandada con base en la supuesta caducidad de los reclamos de la demanda. Y esto nos lleva a una discusión central, ¿no? Y esto también nos lleva a hacer el paralelo entre, por ejemplo, jurisdicciones del common law y jurisdicciones del civil law. En el common law existe una obligación implícita de comportarse conforme a la buena fe. Sin embargo, para que llegue a aplicarse estos deberes implícitos derivados de la buena fe, eh, tiene que ser circunstancias extremas en que las partes no han podido prever esas circunstancias en el contrato, o no la han previsto, no la han podido prever y está fuera de lo que se ha negociado, ¿no? Entonces tiene una aplicación muy marginal en el common law. Y esto nos lleva a reflexionar en nuestras jurisdicciones del civil law, ¿no? Si las partes están invirtiendo recursos en aplicar o en contratar bajo reglas FIDIC, ¿es realmente conforme a la buena fe flexibilizar los requisitos establecidos en estos modelos de contratos, sino que son requisitos estudiados por expertos en construcción, economistas, aplicando la teoría económica de los contratos para establecer los incentivos adecuados a las partes y tratar de evitar disputas o generar evidencia suficiente para que la disputa sea decidida correctamente? Entonces, cuando uno evalúa la buena fe, tiene que tener en cuenta que la buena fe también es base del principio pacta sunt servanda. Entonces, la buena fe no debería llevarnos automáticamente a flexibilizar la aplicación de las reglas establecidas en el contrato. Por supuesto, esta es una situación que debe verse en el caso concreto, analizando todos los comportamientos de las partes y las particularidades del derecho aplicable específico. Entonces, más allá de la discusión legal, creo que la aplicación de la buena fe y estos deberes adicionales a los establecidos en el contrato es una realidad. Es un riesgo que las partes que contratan bajo modelo FI deben tener en cuenta. Y por ello es importante tratar de mitigar esos riesgos que llevan la incertidumbre de aplicar estos principios generales. Y por tanto, hay ciertas medidas que se pueden tomar, ¿no? Primero, ser muy claros en contratar un ingeniero y tener representantes también que estén capacitados y al día con todos los requisitos formales que se establecen en FIC. Me ha tocado más de una ocasión en que el ingeniero no estaba tan al día con la aplicación de los plazos o con los requisitos, incluso con los supuestos que podían generar determinados reclamos de costos o reclamos de solo tiempo, pero no costos, y el ingeniero terminaba reconociendo costos en comunicaciones, y todas estas comunicaciones contemporáneas pueden llevar a que se flexibilicen los términos del contrato. Entonces es muy importante que el ingeniero y los representantes de las partes estén al día con los requisitos y sean estrictos al aplicarlos. Segundo, la consistencia también de las comunicaciones es importante al momento de prever una controversia o que empiezan a surgir reclamos, que todo el equipo esté al tanto de lo que está ocurriendo y se pueda generar consistencia en las comunicaciones y comunicaciones orientadas a prever la disputa que se podría generar. Y finalmente, es muy importante dejar registros contemporáneos que tengan toda la información que puede ser sacada luego en la disputa o en el litigio. Sobre el segundo punto que me consultaste, María Lilia, esto nos lleva a una discusión muy candente en el mundo no solo de los contratos FIC, sino de la construcción, ¿no? Y es que cuando el contratista plantea un reclamo, hay una tensión o un balance entre qué tanto a nivel de información es necesario presentar para establecer mi reclamo, sea al ingeniero, o sea ante la mesa de solución de disputas, o sea ante un arbitraje, ¿no? Porque
producir información y generar sustento es costoso, ¿no? Cuesta horas de abogado, horas de los ingenieros involucrados, entonces puede generar un costo importante para el contratista. Pero por otro lado, no presentar información suficiente puede llevar a que el reclamo se caiga, sea en la etapa del ingeniero, sea en la etapa de la mesa de solución de disputas, o sea en la etapa ya arbitral. De hecho, los contratos FIDIC establecen ciertos requisitos de nivel de detalle de información, ¿no? En la primera notificación se exige que se describe el acontecimiento o circunstancia que da lugar a la reclamación. También existen obligaciones de llevar registros contemporáneos y derecho del dueño, del ingeniero, de exigir que se lleven esos registros contemporáneos. Y luego de la primera notificación, como bien señalaba en la parte introductoria de Eric, hay una segunda notificación con una reclamación detallada en la que se presenten todos los registros contemporáneos que dan sustento al reclamo. Tiene que haber justificaciones detalladas, inclusive de aspectos legales que podrían dar lugar al reclamo. Entonces hay ciertos requisitos de información y de justificación en los contratos FIDIC. Sin embargo, estos requisitos aún siguen siendo generales para cierto tipo de disputas, ¿no? Y es que tradicionalmente cuando hablamos de un reclamo de tiempo y costo, esta es un poco la estructura mental que tenemos, ¿no? Que el contratista tiene que primero presentar evidencia de que ha ocurrido un evento, que este evento ha generado un retraso o ha generado un impacto en la ejecución de la obra y que este retraso ha generado mayores costos o ha generado determinados daños al contratista, ¿no? Y que por cada evento tiene que justificarse la relación de causalidad entre el evento, el retraso y el costo, ¿no? Es lo que la regla general o la prueba que uno espera y que tiene en cuenta cuando va a analizar ese tipo de reclamos. Sin embargo, en el mundo de la construcción es muy debatido la posibilidad de presentar reclamos globales. ¿Y de qué trata un reclamo global? Un reclamo global es cuando tenemos una serie de eventos que han ocurrido a lo largo de la obra. Cuando hablamos de proyectos de construcción del tipo, especialmente de grandes proyectos del Estado, podemos hablar de miles de millares de eventos que pueden dar lugar a un reclamo. Entonces, a veces los contratistas que no tienen suficientes registros o que quisieran ahorrar algún dinero en la evaluación y la justificación del reclamo, pueden plantear un reclamo global en que simplemente listan o describen los millares de eventos que han ocurrido y presentan un reclamo por todo. Señalan, bueno, esta obra estaba presupuestada para que yo tenga este nivel de productividad y gaste tanto en mano de obra, en equipos, y bueno, han ocurrido todos estos eventos y mis costos se han elevado, como puede verse en el gráfico en el área anaranjada, se han elevado en este nivel. Entonces, dado todos estos incumplimientos, todos estos eventos que son imputables al dueño de la obra, corresponde que se me reconozcan estos mayores costos. Y este es un reclamo global porque no se especifica la relación directa entre el evento ocurrido y el monto específico atribuido a cada uno de estos eventos. Entonces la pregunta es de si ese tipo de reclamos caben no solo bajo contratos FIDIC, sino en disputa de construcción en general, ¿no? Y aquí es muy interesante el protocolo de retraso y irrupción de la Sociedad de Derecho de la Construcción, porque por un lado reconoce que pueden ocurrir ese tipo de reclamos globales, reconoce que las cortes incluso han sido favorables a reconocer ese tipo de contratos, ese tipo de reclamos, pero en la práctica desaconseja que se presenten, porque significa una relajación de los requisitos, de nuevo, del derecho civil general y de los requisitos de estándar de proveer ese tipo de reclamos. Entonces, la presentación de ese tipo de reclamos debe darse únicamente bajo ciertas condiciones. Y para ello, resulta muy interesante este caso inglés, Walter Lilly. Esa es una disputa de un proyecto sobre un proyecto inmobiliario en que ocurrieron millares de reclamos vinculados con acabados, de las casas del proyecto, la madera que se iba a utilizar, el vidrio, la loza, en fin. Un caos esta obra.
Entonces, en este caso se presentó, era tan grande los reclamos y digamos el proyecto no era tan grande en comparación de lo que podría ser y las partes se habían ensañado entre sí en la disputa. Entonces se había presentado un reclamo que se discutió si era global, ¿no? Y la Corte emitió un precedente que he citado muchas veces cuando se plantean este tipo de reclamos globales y señaló que, bueno, en principio no hay nada de malo en hacer una reclamación global. Sin embargo, deben darse ciertas condiciones para que este tipo de reclamos proceda, en que no se va a analizar específicamente la relación entre cada evento y cada centavo del reclamo de costos, ¿no? Entonces, lo que se planteó es que primero uno tiene que demostrar, está comparando, se van a comparar los costos de la obra proyectados versus los costos reales que habrían sido causados por la improductividad generada por la contraparte. Se tiene que probar que estos costos proyectados fueron razonables, fueron justificados y que no fueron subvaluados al momento de ganarse la licitación. Segundo, tiene que probarse que la mayoría de eventos que impactaron en la productividad, si no es que todos los eventos que impactaron en la productividad, son atribuibles al dueño de la obra al que se está efectuando el reclamo. Porque si hay un 30%, digamos, de impactos que fueron generados por el propio contratista, entonces hay una duda razonable de que no se haya podido establecer la relación causal entre el daño y los eventos imputables a la otra parte. Entonces, son circunstancias particulares que tienen que probarse para que procedan este tipo de reclamos. Entonces, eh, las lecciones que podemos obtener de este tipo de jurisprudencia que reconoce a los costos globales es que primero debemos esforzarnos, y tanto de parte del contratista como de parte del dueño de la obra, en que se mantengan registros contemporáneos que permitan individualizar la relación causal entre los eventos ocurridos y los daños reclamados. Porque si existen estos registros contemporáneos, será más difícil plantear la necesidad o la posibilidad de efectuar estos reclamos globales, ¿no? Hay muchas obras, particularmente en las de menor tamaño, en que se relajan un poco los informes diarios, las bitácoras o los informes mensuales, o estos no contienen información suficiente que nos vaya a servir al momento de la disputa para plantear un buen caso. Entonces es importante que se mantengan estos registros. Segundo, nuevamente, hay que regresar al derecho general aplicable al contrato, ¿no? Las reglas de estándar de prueba, las reglas de causalidad para reclamos de responsabilidad civil van a entrar a complementar algunas generalidades que quedan en los contratos FIDIC o cualquier otro tipo de contrato de construcción. Bueno, y finalmente, ya desde parte del dueño de la obra, es importante verificar que estos estándares de razonabilidad para la posibilidad de plantear este tipo de reclamos se cumplan, ¿no? De lo contrario, existen fuertes argumentos para plantear una defensa fuerte frente al reclamo del contratista. Entonces, con eso concluyo mi presentación, María Lidia. Muchas gracias.